buenos días y bienvenidos aquí, bienvenidos a nuestra sala. Saben, Dios está aquí y también Dios está ahí mismo donde tú estás. Vamos a celebrar su presencia, vamos a participar de la alabanza ahora mismo. Les invitamos a que participen con nosotros. Cuán grande
sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina amor tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte. Tus promesas y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Gracias, Jesús. Muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro encuentro del domingo. No es lo que solemos hacer, nos faltan los abrazos, nos faltan la conexión interpersonal, pero podemos hacer esto, tenemos la oportunidad de conectarnos y juntarnos alrededor de la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo. Y es muy valioso, es precioso ese tiempo, así que bienvenido aquí. Qué bueno que estás, es un tiempo tan especial que me saqué de los shortcitos de cada día aquí en la cuarentena, me puse unos jeans
y me puse una camisa y hasta aquí me puse medias, lo que es algo súper excepcional. Así que siéntense abrazados, son muy especiales para mí y para nosotros, y valoramos mucho también los comentarios que recibimos de parte de ustedes ahora mientras estamos hablando, y también después en los mensajes que nos envían. Creo que este tiempo en que no podemos estar juntos como iglesia, la comunicación es tan importante, y valoramos los comentarios, los mensajes, las palabras de ánimo, los versículos, lo que ustedes están enviando, y muchas gracias por hacerlo, y no te quedes solo. No fuimos creados para estar solitarios, fuimos creados para estar en comunión, en comunicación. Así que atrévete y esté en contacto con los hermanos durante este tiempo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Esto es nuestra casa, y en este momento les invitamos a la sala para estar juntos con nosotros, y vamos a mirar un poco. Estamos siguiendo de la Semana de las Pascuas, y en la Semana de las Pascuas, como originalmente fue el Cordero que fue sacrificado para la liberación de Israel del ángel de la muerte, vemos que Jesús es el cumplimiento de este acto profético, siendo el Cordero de Dios crucificado en la cruz en nuestro lugar a causa de nuestros pecados, y que Él tomó este rol del Cordero en las Pascuas, y fue justamente en el fin de semana de las Pascuas cuando sucedió la crucifixión. Evidentemente, para Él lo vio como necesario y dijo que Él iba a entregar su vida, que nadie le iba a quitar, pero al mismo tiempo sus discípulos no estaban preparados para eso y se sentían quebrantados, destrozados. Y había una gran decepción en medio de ellos, porque ellos pensaron que Jesús iba a ser aquel rey que iba a tomar el trono de David y iba a reinar en Israel y traer libertad de todos sus opresores. Y esa crucifixión para ellos fue el fin de este sueño. Quedaron totalmente destruidos con todos sus sueños, nada más que cenizas. Pero nosotros sabemos que no fue el final de la historia, porque Jesús resucitó. Entonces ahora queremos seguir esta historia después de la resurrección de Jesús, y vamos a mirar unos encuentros con el Jesús resucitado, porque Jesús resucitó y Él se encontró otra vez con sus discípulos, y hasta hoy día Él sigue encontrándose con sus discípulos, y nosotros también podemos tener estos encuentros con Él. Entonces la primera que vamos a mirar, el primer encuentro, que probablemente fue la primera persona que le vio a Él vivo después de su resurrección, fue María Magdalena. Y vamos a mirar un poco esa historia. En Lucas 24 nos cuenta que María Magdalena fue uno de las mujeres que temprano en la mañana, en la madrugada, cuando se levantaba el sol el domingo de la mañana, ellos se fueron al sepulcro, pero no con una expectativa, sino para llevar especias aromáticas que habían preparado para el cuerpo de Jesús. Y ellas encuentran un ángel, pero en esta escena, en el libro de Juan, descubrimos que María Magdalena estaba sola cuando ella se encontró personalmente con Jesús, o mejor dicho, Jesús se encontró con ella. Ahora, hay 3 detalles importantes para saber el fondo un poco de María Magdalena. Número 1, en Lucas 8 nos cuenta que María Magdalena estaba endemoniada. Ella tenía 7 demonios y fue liberada por Jesús. Imagínense de eso. Imagínense la vida que María Magdalena llevó antes de conocer a Jesús. Ella no tenía control propio, sino fue controlado por demonios, por 7 demonios individuales que tomaban posesión de ella y hicieron que ella haga cosas que ella no quiso hacer. Ni podemos imaginarnos el pozo de desesperación en el cual vivió María Magdalena. Y en esta situación de desesperación,
Jesús la encontró y la liberó, sacó de ella cada uno de los demonios. Y tú tienes que saber, porque esas son las buenas noticias, que hay poder en el nombre de Jesús. Y si tú sientes una opresión, puede venir por voces en tu mente que te condenan o que te oprimen, o sentimientos de suicidio, sentimientos de presionando tu mente o distorsionando tus pensamientos, perversiones en los cuales tú no tienes el control. Tú tienes que saber que hay poder en el nombre de Jesús. Tal como Él liberó a María Magdalena, Él te va a liberar a ti. Y así fue. Entonces, María Magdalena fue libre, y fue tan impactante su encuentro con Jesús que ella dedicó su vida a Jesús. Y ella se dedicó a seguirle. No fue uno de los 12 discípulos, pero fue uno de los que le acompañaba con otras mujeres también a Jesús, donde Él iba de ciudad a ciudad. Le acompañaba mientras Él iba ministrando, y ellos ministraron a Él. O sea, le cuidaron, le proveyeron por sus necesidades, por su comida y tales cosas. Fueron muy sirvientes esas mujeres, y María Magdalena estaba entre ellas. Y también nos dice que María Magdalena estaba presente en el momento de la crucifixión de Jesús. Ella estaba ahí, ella estaba al pie de la cruz y estaba llorando, estaba sufriendo, mirando a su Salvador, a su Redentor, a esta persona a la cual ella había entregado su vida. Ella estaba mirando cómo Él padecía mismo de vida. Entonces ahora todo lo que le quedaba fue el cuerpo de Jesús. Por eso ella llevaba las esencias aromáticas para su cuerpo, porque su cuerpo para María Magdalena era como un obsequio de la vida y la esperanza que Jesús le había dado anteriormente. Es como que es todo lo que le quedó. Todo lo que le quedó fue para no perder esto. Lo que ella tuvo cuando tuvo a Jesús fue el cuerpo, y ella trataba de preservar este cuerpo para no perderse de lo último que ella tenía, que le hacía recordar de Jesús. Y vemos eso en la historia, es algo muy común. Hasta los egipcios hacían sus momias porque sus reyes eran como dioses, tomaron como el lugar de Dios en sus vidas. Fueron la esperanza, la provisión para ellos, todo por lo cual ellos vivieron. Vemos que la misma cosa pasó en la Unión Soviética. No sé, algunos de ustedes quizás se recuerdan de Steve Lytle. Él fue un judío mesiánico que Dios utilizó poderosamente para ayudar a los judíos a salir de Rusia hacia Israel, y en el tiempo de la Unión Soviética. Y él cuenta cómo la gente en la Unión Soviética hacían largas filas para mirar el cuerpo de Lenin que habían conservado. Lenin era el revolucionario que le había dado la promesa comunista, en el cual ellos tuvieron que creer, y habían eliminado el concepto, tratado de eliminar el concepto de Dios en esta nación. Entonces él tomó el rol de Dios para la nación, para ser su proveedor, para ser su constancia. Y cuando él se fue, cuando él murió, fallecieron también esas esperanzas. Entonces trataron de mantener su cuerpo ahí y lo pusieron a disposición de la gente como un altar a donde ellos vinieron. Es como que estaban adorando a la muerte. Lo mismo hicieron y hacen hasta hoy día en Corea del Norte, donde Kim Jong-un fue conservado como momia y puesto en el lugar donde la gente le podían dar rosas y adorarle a él. ¿Por qué? Porque él tomó este rol, y es lo que María Magdalena también sintió con Jesús. Pero Jesús no es ningún cuerpo muerto, y tenemos que entender esto. Esto es la religión, es aferrarse a obsequios, aferrarse a cosas, pero Jesús no está muerto y no desea que adoremos a un cuerpo muerto, que nos aferremos a un cuerpo muerto. Él está vivo, Él vive, aleluya. Y entonces Él se reveló, Él preparó un encuentro con María Magdalena para mostrarle que ella no tenía que
aferrarse a lo muerto porque Él era un Salvador que vivía y ahora vivía para siempre. No servimos a un Salvador muerto, servimos a un Dios viviente, servimos a un Salvador que vive para siempre, para toda la eternidad. Y esto es nuestra promesa para vida eterna. Entonces ella no encuentra a Jesús, sino Jesús le encuentra a ella. Jesús la encuentra fuera de la tumba. Jesús la encuentra llorando desconsoladamente. Y al principio ella está tan triste y tan oprimida que ni siquiera puede reconocer a Jesús. Entonces ella piensa que Él es el jardinero y ella dice, ¿dónde han puesto el cuerpo? Estaba buscando el cuerpo y Jesús le responde con una palabra. Y creo que fue la palabra más preciosa que ella podría haber escuchado en este momento. Fue la palabra María. Y la forma en que Él lo dijo era como electricidad en su cuerpo. Y en este momento, en la forma que lo dijo, ella reconoció inmediatamente su voz. Lo reconoció por las veces que la había hablado personalmente, las conversaciones que ellos habían tenido. Esta palabra fue suficiente que María le reconociera y enseguida se dio cuenta que es Jesús. No sabemos si ella se tiró para abrazarle a Él o se puso en el suelo y más probable se tiró en el suelo y abrazó sus pies porque Jesús tuvo que decirle a ella, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. O sea, habría un tiempo más adelante que ella estaría con Él por toda la eternidad, pero había un tiempo intermediario en que Él tenía que volver a su Padre. Y esto fue el encuentro de Jesús con María Magdalena y Él le envió a ella a los discípulos para contar a los demás, para que comenzara a difundir el mensaje de su resurrección. Esto fue un encuentro poderoso de Jesús con un discípulo y otro fue más adelante con el discípulo Pedro. Ahora, la situación de Pedro era un poco distinto. Pedro también sentía mucha decepción, pero para él fue aún más profundo esa decepción, porque no solamente era una decepción por Jesús y que no había cumplido sus expectativas. El problema con Pedro fue más profundo porque él mismo no cumplió sus propias expectativas. Él, al rechazar a Jesús, al negar a Jesús, hasta usando palabrotas como para negar su conocimiento de quién fue Jesús en el momento de más grande presión, le dio un sentido de fracaso y de vergüenza. Y creó como una barrera y Pedro ya le había visto a Jesús cuando le encontramos en este encuentro en particular. Y Jesús le había hablado paz. Y le había asegurado que Él estaba vivo. Seguro que Pedro estaba alegre por todo esto, pero también me imagino que estaba un poco decepcionado y no sabía, él se sentía como un fracaso. Como que seguro que ahora Jesús ya no va a ponerme en el centro de lo que, o sea, en medio de lo que Él va a hacer en más adelante, porque cada vez que me encuentro en presión, yo termino negando a Jesús. Y vemos un principio muy importante en la vida de Pedro. Vemos que el mayor fracaso viene del mayor temor. Y Pedro tenía un temor en su interior que no podía superar. Y este temor era de perder la vida. Pedro temía tener que perder la vida y él trataba de guardar su vida. Esto fue su problema. Tenía miedo a la muerte. Entonces, eso es lo que le llevó cada vez que la presión venía, eso le llevó a fracasar una y otra vez. Y él se sintió culpable, él se sintió como un fracaso. Ahora, María, para buscar a consolarse, se fue a la tumba. Pero Pedro hace otra cosa para su consuelo. Él va en su barco porque él es pescador. Entonces, me encanta lo que dice en Juan 21:3, que dice, Pedro simplemente dice, me voy a pescar.
Hay un meme, ustedes saben que hoy día los memes están volando como nunca antes, y hay uno que un hermano, un amigo me envió que me encanta, que habla del pescar y dice: la parte roja son las ganas que tengo de ir a pescar. La amarilla también, pero en amarillo. O sea, eso fue su desesperación de poder salir a pescar otra vez, y creo que Pedro sentía algo de lo mismo. Entonces él no estaba solo, estaban unos cuantos, 6, 7 discípulos alrededor de él cuando él dijo: me voy a pescar, y ellos respondieron como cualquier buen compañero iba a responder en esa situación. Ellos dijeron: nos vamos contigo. Entonces salieron y pescaron toda la noche, y dice: esta noche no pescaron nada. ¡Ay, la decepción ya otra vez! Y cuando llegó la madrugada, ahí Jesús prepara otro encuentro con sus discípulos. Dice en versículo 4, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que eran Él. Y Él les grita a ellos porque están lejos en el barco. Él dice: muchachos, ¿no tienen algo de comer? Y entonces ellos responden con una palabra: no. Qué típicos hombres, ¿verdad? Una palabra. Parece que no querían tanto entrar en esta discusión. Simplemente no, y listo. Pero en eso se puede sentir también la frustración de Pedro. Él pensó: bueno, yo soy un fracaso como discípulo, como seguidor de Jesús, pero por lo menos sé cómo hacer algo, yo sé pescar. Entonces se va en el barco y otra vez pasa toda la noche y no saca ni un pez. Me imagino que él estaba re frustrado en este momento cuando Jesús dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y lo hicieron, y era tal, dice, la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red y tenían que estirar la red en el agua hasta que llegaron a la orilla. En este momento, Juan es el que le reconoce a Jesús y le dice a Pedro: hey Pedro, es el Señor. Y este mensaje entra como un relámpago en Pedro. Cuando él dice claro, cuando él ve los peces y el peso de las redes, y él se recuerda en este momento que fue una repetición de su primer encuentro con Jesús. Aquella vez que ellos estaban en el barco y no habían sacado nada toda la noche, y Jesús le dijo para tirar la red otra vez, y lo hicieron y sacaron tantos peces que los barcos casi querían hundirse. Esto fue la primera vez que Pedro experimentó la obra sobrenatural de Jesús, y en aquella vez, cuando él vio a Jesús, él se sintió tan pequeño y tan sucio. Su reacción fue: apártate de mí, yo soy un pecador. Pero ¿saben lo increíble de esa historia aquella vez? Jesús no se apartaba de Pedro. Al contrario, le llamó a estar con él. Él dijo: desde ahora serás pescador de personas. Y le invitó a Pedro en este proceso de discipulado, de caminar con él, de estar con él. Y ahora se encuentra otra vez, y en medio de esa decepción y esa depresión, este fracaso, Jesús le llama con lo mismo. Le llama a un encuentro. Entonces dice: Pedro se pone las ropas. Obviamente estaba pescando con sus bombachos, entonces tenía que vestirse primero y después se tiró al agua. Y se fue nadando a donde estaba Jesús. Y Jesús ya había preparado unas brasas con un pescado, dice, y con un pan. Le había preparado desayuno. Y después de que sacaron todos los peces, Jesús dice: vengan a desayunar. Jesús le invita a un desayuno en la playa, en la orilla. Me encanta esto. Les dice: ven a comer, chicos. Y dice que él tomó el pan y tomó el pescado y lo sirvió. Me mueve profundamente esto. Jesús, aquel que resucitó de los muertos, el Señor de señores, el Rey de reyes, aún en su estado resucitado, estaba dispuesto a servir la comida a sus discípulos.
Pero todavía había esta barrera entre Pedro y Jesús. ¿Se acuerdan que Pedro se sentía como un fracaso y eso le hizo tomar distancia de Jesús? Y era como una situación entre ellos no resuelta a pesar del tiempo que pasaron juntos, a pesar de este desayuno y el amor que Jesús le mostraba. Él no se sintió como que él merecía nada de eso y eso creó una barrera entre él y Jesús. Y me encanta que Jesús toma la iniciativa para cruzar la distancia. Y creo que de una vez él pudo sanar el corazón de Pedro y lo hizo. Y Juan nos da esta conversación en Juan 21:15. Dice, después del desayuno, Jesús va a Pedro y tiene una conversación de uno a uno, un encuentro de uno a uno con él. Y él dice, ¿me amas más que estos? Cuando Jesús dice me amas, está utilizando la palabra griega ágape. Y la palabra ágape significa un amor sacrificial, un amor que da de sí mismo. Entonces eso le incomoda a Pedro y él responde, pero él no responde con la palabra ágape. Y lo dice bien en castellano porque hay una distensión. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero él no se sentía la seguridad de decir yo te amo con un amor ágape. Entonces Jesús le responde, entonces alimenta mis corderos. Jesús ya está calentando un poco el agua y está invitándole a Pedro a ser partícipe en el servicio. Es como que Jesús está diciendo, si tú quieres tener el amor ágape en ti, si tú quieres amarme con amor ágape, entonces comienza con simplemente servir las necesidades de los demás. Alimenta a mis corderos. Sirve a los pequeños, sirven a los necesitados. Entonces, recuerdan que lo que más le costaba a Pedro era entregar su vida. Y Jesús le estaba diciendo con eso, tú puedes comenzar, si tú no puedes morir por mí, por decirlo así, tú puedes comenzar a entregar tu vida diariamente y lo logras al servir a los demás. Entonces él vuelve a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez no se atreve de usar el ágape como una expresión de lo que estaba dentro de él, tan inseguro que estaba de sí mismo. Entonces Jesús dice otra vez, cuida mis ovejas. Y la tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, esta vez le pregunta, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y dice que Pedro le dolió que Jesús por tercera vez le estaba preguntando y él dice, Señor, tú lo sabes todo. Es el momento de entrega, de rendir. Señor, tú sabes exactamente mis limitaciones. Tú sabes que te quiero, pero a pesar de esto, tú sabes que mi corazón desea agradarte y servirte. Y Jesús dice por tercera vez, entonces, alimenta a mis ovejas. Pero entonces dice algo súper importante. Y creo que aquí vamos al punto de la restauración de Jesús con Pedro. Y quiero leer versículos 18 y 19. Dice, de veras, Jesús le dice a Pedro, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, o sea, al final de tu vida, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Fue una profecía sobre Pedro y explica en versículo 19 qué es la significancia de esta profecía. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto añadió yo, sígueme, Pedro. Él profetizó que Pedro al final de su vida iba a tener el amor ágape dentro de él de tal forma que iba a entregar su vida como martirio en amor a su Salvador Jesucristo. Y el camino para llegar a esto
era simplemente ser un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el final de su vida fue lo mismo. Cuando Él fue crucificado, fue una entrega de su propia vida. Y Pedro lo iba a lograr. Entonces era simplemente una cuestión de seguirle paso a paso. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, cuando tú me sigues, tus temores ya no te llevarán a fracasar. Tú vas a vencer al temor y lo vas a hacer sirviendo. Y en todo este proceso de Jesús teniendo uno y otro encuentro, habían muchos más todavía. Yo saqué 2 para darnos ejemplos esta mañana. Pero con cada uno de estos encuentros, Jesús estaba preparando a sus discípulos para su regreso al cielo. Al mismo tiempo, Él les dio la promesa, estaré con ustedes siempre. Y en tiempos anteriores, ya en preparación para este momento, Jesús le había prometido, yo no les dejaré como huérfanos. Él dijo, es más, es mejor que yo me vaya, porque cuando me voy les voy a enviar el Consolador. Este Consolador es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús, que iba a cumplir la promesa de Jesús de estar presente con sus discípulos hasta el fin de esta época. Y mis hermanos, mis hermanas, todavía nos encontramos en esta época. Y todavía Jesús está teniendo, el Jesús resucitado sigue teniendo encuentros con sus discípulos. Esto es un encuentro. Estamos juntos. Pero Jesús está con nosotros, está por medio de su Espíritu Santo. Y yo te quiero animar que las palabras que Él habló a Pedro también son las palabras para nosotros. Sígueme. Las palabras que Él habló a María Magdalena. Cuando nos habla por nombre, nos conoce por nombre y nos libera, pero nos libera para un propósito. Nos libera de la esclavitud al pecado. Nos libera de los demonios y la opresión como para poder servir, como para ser de bendición y llamar a un mundo necesitado y solitario a tener un encuentro también con su Salvador. Y si esto es tu deseo, quiero que tú ores conmigo. Si tú quieres tener un encuentro y no has conocido anteriormente a Jesús, tú puedes tener tu primer encuentro con Él. Abre tu corazón y ora conmigo. Señor Jesús, yo te necesito y yo deseo tener un encuentro con el Jesús resucitado. Ven, encuéntrate conmigo. Ven y lávame de mi culpa, lávame de mis pecados, lávame de todos esos sentimientos de fracaso. Las veces que te he fallado y he caminado mi propio camino, hoy vuelco a ti. Hoy te digo que te necesito y recibo la salvación. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Y yo escucho tu voz llamándome a seguirte y te deseo seguir. Te deseo agradar, Señor Jesús. Seas tú glorificado en mi vida. Gracias, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Y si tú has hecho esta oración, tú estás emprendiendo una vida de discipulado con Jesús. Vaya fortaleciéndote. Consiga una Biblia, comienza a leer, comienza a tener tus propios encuentros con Jesús. Tú vas a ver que Él está ahí. A todos mis hermanas y hermanos de la iglesia, Dios les bendiga, Dios les dé una semana llena de bendiciones. Que la provisión de Dios sea sobre sus casas, sus hogares, que cada necesidad sea suplido por medio de Él, porque Él es el Dios vivo, Él es el Dios viviente, y Él vive con ustedes y les va a ayudar en todo lo que emprenden. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.